Gracias por acompañarnos en este quinto programa de la serie Identidades en Proceso de Transformación, el caso de Tizayuca. El tema que ahora nos ocupa es Historia de Tizayuca, Turismo y Gastronomía, un rico programa. Bueno, y para ello tenemos aquí en nuestro panel al licenciado Fernando Tapia Fernández, regidor del municipio de Tizayuca. Muchas gracias, Fer. Sí. A la maestra Yapsi Arias González, profesora investigadora de la UACM, Universidad de la Ciudad de México, y del posgrado de la UNAM. Muchas gracias, Yapsi. Gracias. Y a la licenciada Ana Laura Vargas Arias, coordinadora de Desarrollo Social del despacho de la Presidencia Municipal de Tizayuca, Hidalgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este delicioso programa. Y bueno, a nuestro público les invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través del correo de voz 5622-8718, 5622-8742 y al correo electrónico mirador@cuaedunam.mx. Y si quiere volver a ver este programa, ya sabe, tenemos nuestro portal mediacampus.cuaed.unam.mx. Y bueno, a lo que venimos. Yo le quiero preguntar a nuestro panel, ¿cuál es la importancia de los alimentos en la cultura de los pueblos tradicionales? Yapsi, ¿qué nos puedes decir? Híjole, pues es que es un temazo, empezando por ahí. Es muy importante observar la historia un poquito de lo que son tanto productos como alimentos y eso también que nos lleva para hacer los platillos. Empezamos, no sé, podríamos comenzar desde la etapa inclusive de los primeros homínidos o desde la etapa lítica o desde que comienza el fuego, no sé. Pero bueno, vamos a empezar un poquito más para acá que para allá. Entonces vamos a empezar con lo prehispánico, podríamos decir. De ahí podemos ver muchos productos que en general son totalmente enraizados, que bueno, no es comida prehispánica como tal, eso sí hay que decirlo, más bien son reminiscencias, porque la comida prehispánica en sí ya no existe, porque ya no comemos los mismos productos que antaño, es más, ni siquiera los conocimos, es más, sus nombres y, pues, cambiaron, ¿no? Podían tener o pueden tener las mismas raíces prehispánicas, pero cambian totalmente, entonces, por supuesto, los sabores, pues también cambian, entonces, estamos hablando de reminiscencias, no de prehispánicos originales. Entonces, por ejemplo, podemos hablar como productos que tanto son tradicionales y también son lo mismo, pueden ser también identitarios, por el contexto geográfico, el ecológico y también el mismo contexto que les dan las mismas personas que los van, no sé, produciendo o que los van sembrando o que los van cocinando, ¿no? Entonces, en este caso, en la época prehispánica vemos, por ejemplo, muchos insectos, infinidad, que ahorita vamos a ver que ahí mismo en Tizayuca los vamos a ver presentes y que todavía se consumen y bien ricos, ¿no? Podemos ver también la presencia de muchos vegetales, ¿no? También de muchas plantas, ¿no? ¿Qué podemos decir de nuestro cariñoso y apreciado maguey, que también era desde ese entonces, que de ahí se saca el aguamiel, para del aguamiel endulzar muchas cosas, y de ahí la fermenta, así que rico pulque te sale, ¿no? Entonces, que por cierto, algo muy interesante, hablando de los nombres que van cambiando, que van perdiendo y que se van deformando, podemos ver la barbacoa, que en sí
la barbacoa es un nombre que la trae de las Antillas Cortés, ¿no? Sino más bien empieza, o sea, su nombre náhuatl, ¿no? Es Nacacoyonqui, ¿no? Ese es el nombre náhuatl en sí, como se conocía antes, ¿no? Que era el horno subterráneo, lo que es la técnica, cómo se preserva y cómo se cuece y te queda rico, ¿no? La carnita suavecita que se abre sola y puede ser que en aquel entonces era de conejo, o también era de algunas ratillas por ahí de campo que andaban. Como decían por ahí, todo lo que corre, vuela, se mueve a la cazuela, ¿no? Así sea lo que sea. Todo es bien sabroso en esa época, ¿no? Entonces, podemos, aparte de eso, también podemos observar otros tipos de carnes, ¿no? Las liebres se utilizaban bastante y se siguen todavía. El tlacuache, por ejemplo, también se comía mucho y se sigue comiendo también en la actualidad, aunque ahorita, bueno, ya es un animalito que cuidarlo, ¿no? Y que además, por ejemplo, se sabía mucho que el tlacuache se comía y se acompañaba junto con el pulque, ¿no? El famoso octli, ¿no? Que además, bueno, el pulque, como sabemos, antes era nada más de puros sacerdotes o era también ofrendado, pero también era tomado por 2, 3 más igualitos por ahí, ¿no? Entonces, también, ¿no? Que bueno, los castigaban en su momento, pero bueno, también era degustado, ¿no? Entonces, esa tradición de aquellos tiempos, bueno, se va demeritando y se va también transformando, pero también va agregando otras partes culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan los conquistadores, ya se agrega otra parte, se agregan técnicas, se agregan nuevos productos, empezando por el ganado, ¿no? El ganado es muy importante para cambiar, por ejemplo, la misma barbacoa, que ya no va a ser ni de conejo, ni de liebre, ni de tuza, ni de cualquier otro animalito, sino ahora va a pasar a ser más como de carnero, ¿no? O también inclusive hasta de chivo, ¿no? Entonces, bueno, ya se hacen otros cambios, la misma técnica, el mismo nombre cambia a barbacoa, que se le pone desde las Antillas cuando llegan los colonizadores, ¿no? Especialmente pues Hernán Cortés, y otra cosa también muy importante que nos trae, pues el trigo, ¿no? Que eso también se amalgama junto con el maíz, ¿no? Que bueno, al principio pues costó demasiado trabajo para que se adaptaran, ¿no? Tanto los colonizadores al maíz como los mesoamericanos al trigo, ¿no? Inclusive también a las propias carnes, o inclusive también a la propia leche, ¿no? Que también es algo que la traen y que es algo que va todavía en la actualidad cambiando, y por eso algunos somos tolerantes y otros somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Entonces, eso es cuestión de evolución. Yo siento que también tradición significa evolución, ¿no? Pero también esa evolución es importante porque hay que preservarla, precisamente preservar esa reminiscencia. No hay un cambio totalmente, más bien es una transformación, ¿no? Entonces es importante buscar esas huellitas, ¿no? De la época prehispánica, o de la época colonizadora, o de la época del siglo XIX, o del XX, o inclusive hasta el XXI, para saber qué es lo que se come, cómo se preserva y qué es a lo que le llamamos tradición, para que después eso se cultive y se forme o se garantice como una identidad, y ya en la actualidad, ¿por qué no? Eso lo traducimos en turismo, ¿no? Ah, muy bien. Fer, en el caso de Tizayuca, ¿qué alimentos son los que se preservan, que pudieran tener esta raíz tanto prehispánica como colonial, que tú recuerdes en Tizayuca? Pues propiamente son los productos que se encuentran en la región, como bien lo describe aquí la maestra Yapsi. Nos referimos pues obviamente a los insectos, como pueden ser también lo que es el escamol, el chinicuil, el gusano de maguey, pero también podemos ver el caracol, podemos ver el tlacuache, podemos ver también lo que es la ardilla, lo que es el conejo, la liebre. Y pues bueno, ya ahora actualmente, pues como ella lo describe, con la llegada de los españoles, pues también tenemos lo que es el borrego y sobre todo las reses, ¿no? Que son parte de la gastronomía, que se preparan también con elementos de la región, como lo son las pencas de los magueyes que tenemos abundantemente en la zona sur del estado de Hidalgo. Entonces, pues esos son, digamos, los elementos con los que contamos, propios de la región, y pues se pueden preparar pues infinidad de recetas con ellos, ¿no? Como bien nos describía ahorita la doctora,
pues sin duda alguna no creo que nuestros antepasados les llamaran caracoles en ceviche, ¿no? A lo mejor los degustaban, pero era otra la forma en la que se preparaban, se cocinaban, ¿no? Hoy podemos verlos en ceviche, los podemos ver mole de olla de caracoles, podemos ver infinidad de productos, ¿no? Que se realizan. Aquí mismo estamos viendo imágenes de la barbacoa, de los misiotes que también se extraían de los mismos magueyes y que le daban ese sazón y ese matiz tan peculiar de nuestra cocina. Entonces, propiamente, pues estos serían los elementos con los que contamos de la parte originaria. Ya posteriormente, pues habremos de hablar de otro tipo de alimentos que se fueron volviendo tradicionales, que no se inventan o no son propios de la región, pero que sí van agarrando un peculiar sazón y un estilo a la tizayuca. Muy bien. Y ¿tú consideras que en esta parte de los alimentos puede tener o tiene mucho que ver con el reconocerse como tizayuquenses? Sí, por supuesto. Yo creo que algo que identifica a una comunidad, que identifica a un pueblo, es su sabor. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Hay un dicho muy popular que dicen que barriga llena, corazón contento, pero sobre todo lo que caracteriza a las personas cuando sazonan es el amor que le ponen, es el sazón. Así podemos cocinar 2 personas en una misma cazuela, pero quien sirve, al probarlo, es diferente lo que tú vas a servir, lo que voy a servir. Eso es muy bueno. Por ejemplo, te puedo decir que en Tizayuca se preparan los deliciosos cocoles también, que son al anís o son al piloncillo, ¿no? Y de ahí tiene su peculiar sabor, pero también tiene su arraigo, y eso tiene que ver con la costumbre, con la cultura de cada una de las familias, ¿no? En mi experiencia puedo platicarte que mi familia es una de las familias más arraigadas de Tizayuca y que también nos dedicamos a lo que es la barbacoa, ¿no? Y cada quien, es mi abuelo, son 8 hijos, y de los 8 hijos, uno de ellos mi padre, cada quien tiene su propio estilo, su propio sabor, aunque el procedimiento sea el mismo. Los clientes le llaman amor, ¿no? Nosotros le llamamos dedicación, compromiso con la gastronomía, ¿no? Entonces sí, es auténticamente el sabor de Tizayuca. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer el proceso de elaboración de algunos de los platillos, ¿no? Y para ello el señor Juventino Jiménez nos comparte cómo se llevan a cabo en esta región del estado de Hidalgo precisamente algunos de estos alimentos. ¿Pasamos? Anteriormente se utilizaban los cueros, los barriles de madera. Ahorita, como usted verá, ya cambió todo. Ahorita traemos garrafones de plástico, porque ya los de madera y los cueros pues ya pasaron a la historia, ya dejaron de existir. Ahorita me empieza a dar 2 litros. Ya en su apogeo me va a dar arriba de 3 litros y medio, 4 litros. Si no se raspa, no se talla, el maguey ya no da. Esto es lo que le sale al maguey. Una cierta tallada, porque también ni es muy poquito, ni es ni es mucho cargarle la mano. Ahorita ya se terminó, ya lo tapamos y ya queda listo. Esto que le sacamos se llama mechal. Que si no se le saca esto, el maguey no nos da más aguamiel. Sí. Este tipo de maguey se llama carrizo. Aquí en la región es el mejor maguey que da el aguamiel. Da más aguamiel y más dulce. Sí. Este es uno de los magueyes que... Y entre más dulce esté el aguamiel, el pulque queda más sabroso. Aquí estamos en el tinacal. ¿Sí?
donde preparamos el pulque. Lo poco que traiga de gusanitos, moscos o pedacitos, aquí lo colamos. Al pulque no se le hace nada, únicamente se le echa el aguamiel y solito empieza a trabajar. La persona que hace pulque y no raspe, no saque aguamiel, ¿de dónde va a tener un pulque natural? Sí, son pulques preparados, pero aquí todavía, gracias a Dios, lo hacemos legítimo. Sí, este es el que va a salir hoy del día y este es el fuerte. El que tiene espuma es el pulque que está trabajando ya para ponerse bueno. Y este que no tiene espuma es pulque fuerte, sí, que es la semilla, fuerte. Estos son los jarritos para tomar, son de al litro. Cualquier gente que me pide 1 litro de pulque, pues aquí ya lo preparamos y aquí ya les damos su pulque en estos jarros. Y cuando quieren alguno en penca, pues ya vamos a cortar la penca que le llaman la xoma. Sí, pero estos son los jarritos. Entonces este es el lugar donde preparamos el pulque. Bueno, pues ya vimos esta preparación del pulque y cómo se toma en penca de maguey, pero bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo es que se arraiga un determinado alimento a ser tradicional en un lugar? Considerando esto que nos dices, Yapsi, ¿no? Entre que viene la combinación entre lo prehispánico y lo colonial, ¿no? Entonces, ¿cómo se arraiga para poder llamarse tradicional de un lugar? Bueno, pues hay muchos aspectos, ¿no? Tiene, empezando por supuesto, el espacio geográfico, ¿no? Que es determinante para ello. El espacio territorial, pero ojo, territorial de acuerdo a cómo lo toma la gente, que es su delimitación. O sea, porque el territorio cultural es muy diferente al territorio en sí ecológico, ¿no? Entonces, el territorio cultural te va a definir de dónde a dónde va a ser un límite de alguna tierra, de alguna área, de algún, no sé, territorio X, y eso también va a tener características propias del lugar, y eso también va a repercutir, por supuesto, en los productos que se hacen, que se cultivan, que se transforman, no sé, que se siembran en ese mismo lugar. Entonces, eso va a empieza a tomar un arraigamiento, empieza a tomar también una parte de identidad y una forma de territorialidad propia del lugar. Entonces, ese tipo de mestizaje, podríamos decirlo de alguna manera así, y cuando llegan otras culturas, como en este caso los españoles, pues también, ¿cómo es que se define a través de ellos? Pues con lo que ellos traen, con lo propio de su cultura, que por supuesto es ajena, es lo que se conoce antropológicamente como otredad, ¿no? Entonces es ajena a lo que se está buscando de la otra persona, ¿no? Entonces, como son ajenos, y también de los mesoamericanos, o sea, eran muy ajenos las cosas y los productos que traían los españoles. Entonces, eso mismo se junta, se hace una transculturación, ¿no? Se hace un mestizaje, y entonces se empieza a hacer una transformación para que esa propia transformación sea, ojo, de tradición de ese lugar, sea ubicada en ese territorio y se conozca,
de ahí. Por eso es que, por ejemplo, la barbacoa, que ya se va a llamar así, porque así es como ya lo nombran los españoles, ¿no? De que viene, como ya les había mencionado, de nombre de las Antillas, entonces va a ser muy particular de un lugar a otro. Además, por ejemplo, en este caso que estamos hablando particularmente de Tizayuca, pues veamos que es una parte muy interesante porque es otomí, es parte de los otomís. Entonces, ellos son tradicionalmente, podríamos decirlo, barbacheros, ¿no? Entonces, y eso lo va a definir, inclusive hasta de la misma área de Hidalgo, lo va a definir de la barbacoa de Tizayuca a la barbacoa de Ixmiquilpan, a la barbacoa de otras entidades del lugar. Eso es precisamente lo que es el territorio. Nos nombra tanto el lugar de dónde es, pues, porque también, como les había mencionado, define territorio, define el mismo lugar y también define, por ejemplo, algunos productos, porque también el maguey que crece ahí no va a ser el mismo que va a crecer a una distancia determinada, diferente, por ejemplo, a Tizayuca, ¿no? Entonces eso también va a definir sabores, eso también va a definir colores, eso también va a definir texturas, ¿no? Entonces el maguey, por ejemplo, en este caso no va a ser el mismo, ¿no? Inclusive los mismos sabores de la misma técnica de la barbacoa, ¿no? Entonces yo creo que eso va a definir bastante lo que es la tradición. Muy bien. En el caso, Fer, de algunos de los alimentos, ¿cuáles son los que se incorporaron a partir de lo que nos está diciendo Yapsi entre esta mezcla de lo español y lo más tradicional? No podemos hablar tantísimo de prehispánico, a lo mejor y sí, pero más colonial. ¿De qué nos puedes decir al respecto? Pues como ya nos refería anteriormente también, con la llegada de las harinas, pues tuvimos también parte de lo que fue la panadería, o el amasijo, como se le conocía antes, porque todo se hacía propiamente a mano. Ahí podemos identificar lo que son unos panes tradicionales del municipio, que son los cocoles. Es asimismo como este pan, pues durante el tiempo en Tizayuca ha sido marcada su gastronomía y su turismo. Como lo hemos visto en otros programas, Tizayuca siempre ha sido una ciudad de tránsito, donde ha circulado milenariamente el flujo de personas. Entonces, por así decirlo, en la década de los 30, en Tizayuca muy particularmente, al ser el paso de la carretera panamericana, que era la anterior México-Laredo, era muy referente que quienes transitaban por esta vía se detuvieran en nuestro municipio y degustaran lo que eran las costillas, que como comentábamos ahorita fuera de cuadro, pues se degustaban con los frijoles charros, con el nopal asado, con la cebollita de cambray. O sea, era como que lo muy particular en ese entonces de lo que se degustaba en ese tiempo, ¿no? Posteriormente los cocoles se fueron adoptando con otros sabores, se les dieron particularidades de comerlos no solamente dulces, sino que se empleaban también como era con carnitas, por ejemplo, se preparaban también con lo que era jamón y queso, se preparaban también lo que eran con las mermeladas, con la nata, que también llegó a ser un producto muy propio hace algunas décadas de Tizayuca por la producción importante de leche que se tenía. Los derivados de los lácteos eran algo muy referente también del lugar. Entonces el consumo, por ejemplo, del cocol con la nata era algo también muy clásico, ¿no? En el desayuno de las familias tizayuquenses, y también que se compartía pues con quienes nos visitaban al municipio. Claro, y entonces, Anita, ¿cómo es que se da esta idea de Tizayuca como reconocerse a partir de un platillo? ¿Sucedió eso? Sí, por supuesto. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Para que realmente exista una identidad en una comunidad, en un pueblo, indudablemente sus habitantes deben de identificarse. Cuando hablamos de la identificación, hablamos de un compromiso. Cuando hay un compromiso, entonces estás ahí o das porque tú quieres darlo, porque te nace. Y al generarse ese vínculo, se genera un vínculo afectivo también. O sea, ¿por qué se arraiga un platillo? Porque un platillo es típico no solamente de Tizayuca, como bien nos lo decía la maestra Yapsi hace un momento, ¿no? O sea, se hace típico también, se vuelve una tradición porque va el extra, va el plus de cada una de las familias que lo preparan. Porque finalmente debemos saber por la historia que los negocios comienzan como unos negocios familiares. O sea, la cabeza de familia es la que comienza el negocio y después se pasa esa tradición a los hijos,
Y los hijos vamos modernizando, vamos tratando de innovar sin perder ese lazo que nos identifica, ese cariño que nos identifica, porque papá, porque el abuelo, porque alguien de nuestra familia a quien amamos, nos enseñó esa receta. Entonces nosotros solamente vamos agregando nuevos elementos. Eso es lo que genera un vínculo afectivo con el platillo que tú preparas, eso genera un vínculo afectivo con la sociedad, pero sobre todo pasa ese asunto interesante que te comentaba hace un momento, ¿no? Te identificas y al identificarte generas pertenencia. Entonces es cuando tú puedes decir, en el momento en que te identificaste con lo que estás preparando, con lo que tú estás dando, generaste la pertenencia y puedes decir, soy orgullosamente tizayuquense, ¿no? Soy orgullosamente la persona que prepara la barbacoa, que prepara los cocoles, ¿no? O sea, por ejemplo, nos decía hace un momento Fer, bueno, pues es que hay diferentes formas de preparar los cocoles. En su momento hubo quien preparó también las costillas. Hay diferente forma para preparar la barbacoa porque todo se va identificando. En Tizayuca existen más o menos 20, 30 familias que se dedican a ello. Y aunque utilicen la penca, aunque utilicen el hoyo subterráneo ahí en la tierra, pues la preparación es diferente. Hay quien le pone los elotes a la barbacoa, hay quien le pone unas masitas, ¿no?, en la barbacoa, hay quien también puede ser por identidad, por identificación, o porque simplemente tiene que ser el estilo de distinción de la barbacoa, quien puede colocar hasta el rebaje, ¿no?, de la penca en la barbacoa, porque finalmente eso es lo que me va a identificar a mí. Esa es mi aportación para mi familia, pero sobre todo para mi comunidad, para mi sociedad, ¿no? No, muy bien. Y bueno, de todos modos, también hay alimentos que particularizan a Tizayuca, ¿no? Sí, por ejemplo, Tizayuca era, como tú lo decías, famosa por este tránsito y las carnes. Es más, antes que la barbacoa, era más famosa Tizayuca por sus carnes asadas, ¿no? Que ahora, bueno, ya se cambiaron de lugar porque entró la autopista, ¿no? Desvía el tránsito y lleva a otra comunidad, que no vamos a decir cuál para no meter gol. Ah, no es cierto. Lleva a otra comunidad, a la comunidad de Los Ángeles, ¿no? Ahora ya ahí es en donde se pueden, claro, el paradero para poder consumir las costillas, pero sigue sin ser igual que como estaba en Tizayuca antes, ¿no? Que era, se lucían, como tú dices, ¿no? Este amor al platillo, se lucían todos los que vendían las costillas, ¿no? Y el cocol, ¿no? O sea, como deja de ser la carne asada y viene a tomar su lugar el cocol. Y después deja de ser el cocol para continuar siendo la barbacoa, ¿no? En un momento dado. Entonces, es muy interesante cómo este arraigo, este amor a los alimentos también se va hacia el identificar a un lugar por un determinado platillo. Bueno, pues, ¿verdad que sigue interesante todo esto? Vamos a pasar a unas cortesías. Nos dan 5 cortesías, precisamente la finca y hostería Merchán va a darnos 5 cortesías del 30% de descuento para los que nos llamen y nos digan el nombre del pan tradicional de Tizayuca que se prepara con piloncillo y que Yapsi dice que son curiosamente pachoncitos. Entonces, a las primeras 5 personas que nos llamen, y por favor, Fer, quisieras platicarnos qué pasa con esta finca y hostería Merchán, ¿qué sucedió ahí? Es un lugar emblemático para nosotros como tizayuquenses, puesto que está ubicado en el antiguo camino de las diligencias, que era por donde tenemos el registro que transitaba la plata que viajaba de Real del Monte hacia lo que era pues la capital de México, y era ahí ese paso obligado donde tenían que descansar las gentes que venían en las diligencias, precisamente donde daban agua a beber a sus caballos o a sus mulas, y ellos también aprovechaban ese lugar pues para descansar. Pues hoy en día con los vehículos modernos pues se nos hace pues muy simple, ¿no?, el viajar de la Ciudad de México a Real del Monte, que es otro lugar pues muy tradicional de Hidalgo, y viceversa, pero pues anteriormente pues los viajes pues se medían en leguas y en varas, y este punto era exactamente donde marcaba esa referencia de la distancia que quedaba hacia lo que era la Ciudad de México. Entonces ahí la parte donde se tenía ese antecedente, ¿no?
Muy bien, esa posta, ¿verdad? Así Pues es. pasamos a una pausa y regresamos. Aproximadamente son 10 hectáreas. Dentro de esas 10 hectáreas se encontraba lo que era el basurero municipal. En lo que llevamos en esta administración, al inicio de esta administración se saneó completamente, y donde se encuentra el cerro, antes era un cerro de basura, ahora ya está completamente saneado y es un cerro de monte con árboles, pinos y todo eso. Aparte, aquí va a ser el segundo centro a nivel nacional de recuperación de animales. Vamos a contar con un zoológico, con un museo también y con un, se llama Mundo Feliz, donde van a poder asistir niños de entre 3 años a 5 años. Está planeado para toda la región. ¿Qué comprende la región? Lo que es Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Xontepec, Zapotlán, los municipios que colindamos con el Estado de México, que sería Tecámac, Zumpango, Temascalampa, Huipostla. Más o menos es para 100,000 personas aproximadamente. Y que sea un punto turístico para Tizayuca, donde las familias de Tizayuca tengan un lugar donde puedan disfrutar los fines de semana, que vengan con toda su familia, que lo disfruten, que lo cuiden principalmente, porque es una gran obra. Están las puertas abiertas para todos. Se encuentra en el barrio de Atempa, se llama la carretera antigua, carretera Tizayuca-Zumpango. Ahí se encuentra lo que es el ecoparque, para que ustedes vengan, lo disfruten y lo conozcan. Contamos con una UMA, son como animales en recuperación. Por ejemplo, los circos que ya no pueden tener sus animales, aquí se recuperan, se vuelve como que traten de estar en su ambiente natural como estaban anteriormente. Aquí el centro de recuperación es lo que van a tratar, como que reeducar al animal, si llega enfermo, si no sabe cómo cazar o ese tipo de cuestiones. Entonces aquí se le va a enseñar. Eso es lo que es un centro de recuperación animal. Esta pausa comercial que vimos sobre el ecoparque, que va a estar interesantísimo y vamos a retomarlo un poco más adelante. Les recordamos nuestro correo de voz 5622-8718 y 5622-8742. Y ya saben, van a aparecer en nuestras pantallas tanto el correo electrónico como el portal en el que se puede comunicar. Hay un video muy interesante sobre la elaboración de los cocoles tradicionales. Vamos a verlo y al regreso comentamos al respecto. ¿Les parece? Okay. Sí. Tenemos aproximadamente 52 años trabajando en la panadería. Conmigo es la segunda generación, junto con mis otros 2 hermanos que se dedican igual a la panadería. Pero aquí fue donde comenzó mi papá a comercializar el cocol. Él no lo inventó, lo comercializó. Pues mi papá encontró al señor Rendón
que lo empezó a llevar al Distrito Federal, a trabajar en las casetas de cobro. Empezó a crecer, a hacerse más conocido el cocol, ¿no? Entonces es cuando empieza a hacer aproximadamente entre 10,000 y 15,000 piezas diarias, ¿no? Que se trabajaba aproximadamente de las 3 de la mañana a las 10 de la noche en esta misma panadería. Pues les voy a mostrar cómo era el procedimiento. Ahora ya han modificado mucho las materias primas, porque antes esta harina que vemos aquí se le llama granillo y es harina refinada. Las levaduras, pues antes no se ocupaba la levadura, se ocupaba el asiento de pulque para poderla hacer fermentar, y su fermentación era un poco más lenta. Tenemos el piloncillo también ha cambiado. El piloncillo antes venía en mancuerna de hoja de caña, ahora ya hasta lo podemos encontrar en caja, ¿no? Y viene un poquito más clarito que este. Es un poquito más oscuro, que es el que tratamos de conseguir. Anteriormente igual se ocupaba la manteca vegetal, la manteca de puerco, perdón. Y ahora ocupamos manteca vegetal. ¿Por qué? Porque el sabor de la manteca de puerco es muy fuerte. Y lo que sí no ha cambiado, pues es el anís. El anís sigue siendo el mismo, la única diferencia es que ahora hay de primera y de segunda. Lo que hacemos es ocupar el de primera. Su elaboración lo ocupamos primero con harina refinada. Le vamos a echar un poco de levadura. El piloncillo lo ponemos a derretir desde un día antes para que tenga igual fermentación. No lo podemos hacer al momento porque en primera no endulza, en segunda no tiene la fermentación que necesitamos para que el horno lo soporte los 270 grados de temperatura. Y pues bueno, es uno de los sabores, yo creo que le da el piloncillo, el anís, hasta la misma manteca, la harina que vamos a ocupar de segunda, es lo que le da el sabor al cocol. Antes no tenía el nombre de panadería, ahora sí porque trabajamos el pan de dulce, pero anteriormente se le llamaba amasijo, porque todo se manejaba a mano, no era nada a base de máquina. Así nos queda nuestra textura. Se deja reposar aproximadamente entre 1 hora, hora y media, para que agarre casi el doble de volumen y se comienza a trabajar. Ya que salió nuestra masa, fermentó, le dimos su tiempo. Ahora sí vamos a comenzar a hacer cocoles. Y ese es el proceso del cocol. Ese lo dejamos fermentar otra vez, que vuelva a subir el doble de tamaño, que vuelve a fermentar, y es cuando lo metemos a cocer. Antes que nada, pues precalentamos nuestro horno a 270 grados de temperatura. ¿Sí? Lo apagamos, esperamos unos 2 minutos a que se empareje y vamos a comenzar a cocer. En el horno de piedra su temperatura varía, no es constante. Como se calienta y conforme se va cociendo el pan va bajando la temperatura, llega como unos 200 grados más o menos. Es la única diferencia entre todos los panes que hay, que se cose a una temperatura muy alta y sale muy rápido. No se tarda dentro del horno, durará unos 3 minutos adentro y ya está fuera. Es muy versátil el cocol. Antes el cocol lo podían, o más bien lo rellenaban con queso y unos chiles en vinagre y te lo comías como una torta. Estamos aquí ubicados en calle 16 de enero número 16, barrio de Nacosari. Aquí en Tizayuca estamos para servirles.
en su panadería de cocoles Don Silviano, que es un honor el hacer un cocol y decir que es de Tizayuca, ¿no? Pues después de ver este delicioso preparado de los cocoles, Yapsi, ¿qué más puedes decirnos para enriquecer esta parte de los cocoles? Bueno, es algo muy interesante porque quien nos trae todas las cuestiones del trigo, tanto el producto como también, por supuesto, los primeros hornos, ¿no? De hecho, se dice que allá en Hernán Cortés, pues hizo uno de los primeros hornos, ¿no? Y que después ya hubo muchos hornos en todo lo que es la parte de Coyoacán, la parte, por supuesto, también del Estado de México. Hubo bastantes hornos de pan, ¿no? Y algo muy curioso de este pan, particularmente del cocol, ahora sí que del cocol, es que se dice que deriva de cocolistli. Cocolistli, en época prehispánica, era una enfermedad, pero una enfermedad que nada más se daba cuando aparecían erupciones, como por ejemplo la viruela. Entonces está muy allegada a las motas, ¿no? Entonces es algo muy curioso porque si nosotros vemos el cocol, en muchos lugares donde lo hacen, tiene ajonjolí, y de hecho el cocol empiezan a aparecer los primeros, se empiezan a encontrar algunos recetarios en sí de cómo se hace este pan a finales del siglo XVIII, precisamente con gremios panaderos y gremios bizcocheros, que particularmente se hacía ese pan, pero de sal. No le ponían azúcar, el azúcar se lo agregaron después, pero como era un pan para la gente, ahora sí que común y corriente, porque no era un pan floreado, no era un pan para gente rica, porque además la harina y el trigo estaban requisitados por la aduana y además estaban totalmente, nada más era consumido por gente de élite. Entonces no la podía consumir cualquier persona. Entonces las personas que consumían panes como el pan bajo, que ahora es pan vaso, ¿no? Entonces, y el cocol, entonces era la gente común y corriente. Entonces ya después ya no era pan de sal, ya le empezaron a agregar, por ejemplo, el piloncillo, ¿no? Y el piloncillo también es lo que sobra de la calentada y la recalentada y todavía más recalentada en sí de la melaza de la miel de la caña de azúcar. Entonces es lo más barato. Entonces, por eso también sale, en algunos lugares se conoce como chancaca, en otros lugares también como panocha, y bueno, aquí es la panela del piloncillo, ¿no? Entonces, por eso sale así de obscura, ¿no? Porque es todo lo que ya va sobrando. Entonces, bueno, eso se le agregaba al cocol, y es algo muy curioso porque también en el siglo XVIII ya se tomaba y se le ponían otro tipo así como especie de torta, ¿no? Se le podía poner, en aquel entonces se le ponía hasta col, ¿no? Entonces es algo muy curioso y se le venía del cocolistli porque precisamente tenía los moteaditos de ajonjolí, o también le ponían pasas, ¿no? Entonces, y es algo muy curioso porque siempre cuando hablamos, ay, te va del cocol, pues es que te va mal, o sea, te sale una enfermedad tal, ¿no? Entonces es algo muy curioso cómo proviene de ese nombre. Ahora, y es algo también muy bonito porque, bueno, eso es parte de la identidad, parte del arraigo, parte de la tradición, conforme va pasando en las partes de la identidad, bueno, también va cambiando. Entonces ahora vemos al cocolito de aquí de Tizayuca, que no tiene ajonjolí y que además es, bueno, para mí es cuadradito, pero es súper pachoncito, ¿no? Y es dulce muy, muy rico, ¿no? Y además es muy, muy suavecito, que eso también le da algo totalmente identidad a ese lugar. Claro, Anita, muy brevemente, ¿nos puedes decir si los cocoles han cambiado en el proceso del tiempo? Sí, claro, sí han venido cambiando, sin eliminar la receta original, ¿no? Que es el piloncillo, y como bien decía la maestra Yapsi, allá no le ponemos ajonjolí. Entonces, anteriormente el cocol se preparaba solito, así nada más, dulcecito, ¿no? Posteriormente vamos avanzando en el tiempo y le podemos agregar ya la rebanada de jamón, que el queso panela, ¿no? Hay quienes también se aventuran y ya los preparan con guisado, ¿no? Que es algo que tú ves y dices, ¿cómo no sabe el guisado con lo dulce? Sin embargo, a quien le gusta, ¿no? Y ya se lo prepara con guisado, le podemos agregar la nata, ¿no? Le podemos agregar la mermelada, como lo decía Fer hace un momento. Entonces, pues sí va evolucionando, definitivamente.
Fabuloso. Pues vamos a ver la opinión de otro personaje del municipio y nos va a hablar precisamente de la barbacoa. Vamos a ver. Yo llevo 15 años, pero aquí hay una tradición de más de 50 años, que empezó mi suegro, José Rodríguez, en hacer la barbacoa y nosotros seguimos en... Con el tiempo anteriormente se ponían varillas, piedras, y ahora nosotros lo cambiamos por una lámina. Es nada más lo único que va uno es cambiando para que sea menos el trabajo, pero sigue siendo el mismo sabor. El sabor relativamente es el animalito y son las pencas. Voy a armar la panza. Guajillo. Sal. Epazote. Cebollita y ajo. Ahora sí, vamos a cocer. Ahí está la panza. Bueno, ahora vamos a preparar el caso. Ponemos garbanzo, 3/4 porque es un borrego, hierbas, cebolla de cambray, hierbabuena y cilantro y ajo, guajillo y arroz. ¿Sí? Entonces ya está preparado el caso. En la mañana se mata el borreguito, bueno, se sacrifica el borreguito y se deja orear para después ya prender el horno y preparar las pencas, el caso. Son aproximadamente 3 horas. Son 2 horas de calor y en 8 horas se cose. Le abrimos para ponerle sal, le cortamos para que suelte su jugo. Este es el borrego. Vamos a hacer las pencas para que sean más suaves o frágiles, para que a la hora de echar la barbacoa no se quiebren. Para el horno que ocupamos un promedio de 18 pencas. 18 pencas o bueno, si es un horno más grande, hasta unas 25 o 30 pencas. Entonces todo el jugo de las pencas es el que le da el sabor a la carne. Ya nos ha permitido quitar las pencas por quitarlas. Entonces aquí las limpiando. Entonces esas son las que vamos ocupando. Yo llegué aquí a Tizayuca, yo soy originario de Pachuca. Llegué a poner aquí un negocio y conocí aquí a mi esposa. Me llama mucho la atención lo de la comida. Y empecé a ayudarle al señor José, que es mi suegro. Y así inició y me empezó a gustar. Y ahora ya llevo por medio de 15 años, sino que un poquito más. Y me dejó el negocio. Tapamos ¿cómo se llama? Es donde se mete la leña, para allá nomás no haya ninguna fuga de calor. Nombre sea Dios y María Santísima. Vamos a ver. Esas pencas se las pongo para que no le dé el calor directo y se dore mucho. Los palitos se le ponen para que entre el calor.
ayer cuando lo echamos, yo les había comentado que iba a bajar. Si ustedes ven, está bajo el horno. Entonces, después de las 8 horas vamos a destaparla. Esa es la barbacoa que se hace en Rancho San José. Su amigo Francisco Zuleta para servirles. Y los esperamos por acá muy prontamente. ¡Órale, Josafa! ¡Tú le das! Muchachos, bueno, y hay otros elementos turísticos, además de la gastronomía en Tizayuca. Como, bueno, voy a comer barbacoa y luego, ¿qué? Pues las actividades son variadas. Tenemos desde nuestra arquitectura prehispánica, que tenemos vestigios en el Museo Tetzoncingo en la comunidad de Los Olmos. Ahí tenemos un museo comunitario, donde tenemos algunos vestigios de lo que fueron los restos del Tizayuca prehispánico. También tenemos lo que son nuestras iglesias, nuestra arquitectura colonial. Tenemos los templos, el principal, el del Divino Salvador, que está en la cabecera municipal, el de la iglesia de San Francisco de Asís, en el pueblo de Huitzila. Tenemos también el barrio de Huicalco. Tenemos otros atractivos, como lo es en mucha parte de la zona sur del estado, de los balnearios. Tenemos ahí balnearios importantes que pueden ir quienes así decidan visitarnos, disfrutar de esas instalaciones. Contamos también actualmente con un ecoparque, que ya vimos la cápsula, que una particularidad muy singular de es que se busca rehabilitar a los animales para poderlos regresar a su hábitat natural en una unidad que se llama UMA, que es donde se tienen mientras temporalmente estos animales. Ahí en el mismo parque contamos con un lago artificial, que cuenta con lanchas, también se cuenta con una tirolesa, una parte de juegos mecánicos. Entonces son varias las actividades que tenemos ahí para poder ofrecer a la gente que transite a la puerta de lo que es el estado de Hidalgo, que somos Tizayuca, aparte de nuestra gastronomía, que tenemos pues bastantes lugares donde poder ir a degustar los platillos tradicionales, y también pues las actividades que cada fin de semana se tienen en lo que es la plaza principal, como son actividades culturales, los viernes de danzón. Tenemos una serie de actividades también de oferta cultural pues muy importante. Paralelamente a esto se está construyendo un museo donde habremos de ir depositando toda esta parte de la riqueza de Tizayuca dentro de este mismo ecoparque. Y pues de manera general son estos los atractivos, aunado también a lo que podría ser el Cerro de la Cruz, que es también otro proyecto ecoturístico propio de los ejidatarios, donde también pueden conocer y interactuar ahí en las actividades que se ofrecen en el mismo. ¿Hoteles? Sí, contamos con lo que son los hoteles. Algunos balnearios cuentan con hotel. Tenemos el hotel tradicional del centro. Contamos con esta hostería que ya veíamos en el video promocional que tiene esa historia, ¿no? Y esa parte cultural de lo que fue la posta. Entonces, pues son los atractivos que tenemos para esperar a todos quienes decidan visitar nuestro querido Tizayuca. Laura, ¿algún otro espacio turístico? Sí, claro, de hecho tenemos historia, ¿no? Hay un lugar en nuestro municipio que es la presa El Manantial. Hace muchísimos años, ahí podías ir a pescar, podías ir con las familias, y se veía siempre todos los fines de semana que iban las familias completas, tendían su mantelito y se iban de picnic, ¿no? Porque ibas a asar tus pescados, ¿no? Y todos convivían ahí. Yo recuerdo mucho que iba de niña también y me encontraba muchos contemporáneos, ¿no? Ahí amiguitos con los abuelitos, con los primos, con los tíos, ¿no? Lamentablemente se lleva a un procedimiento lleva a un proceso la presa del Manantial, y se pierde esta tradición.
Sin embargo, quiero comentarte que hoy, en este año, se metieron muchísimas gestiones para que se recuperara ese espacio nuevamente y está en su proceso de saneamiento. ¿Por qué? Porque se va a declarar, o ya está declarado como un recinto del patrimonio, ¿no? O sea, como un recinto, Sí, ahí por la misma temporada de invierno llegan muchas aves migratorias. Al ser un foco de agua, ahí llegan muchas aves migratorias y fue declarado como reserva natural protegida y está en ese proceso de saneamiento. Va a ser una labor muy titánica, habremos de reconocerlo, pero que esperemos que a la brevedad logremos consolidar esta otra oferta natural, pues para que la gente pueda seguir disfrutando de todo esto que amamos de Tizayuca. Muy bien, les pido brevemente, 30 segundos cada uno, si nos pueden decir sus conclusiones. Esa es labor titánica. Bueno, ¿qué puedo decir? Pues simplemente que para conocer un lugar como en este caso es Tizayuca, sería muy importante ver también conocer la historia, no nada más en este caso de la gastronomía o de la territorialidad, no, sino absolutamente de todo, porque si nosotros conocemos nuestra historia, podemos conocer muy bien por qué el lugar está como está y por qué tiene tanto cosas buenas como también sus cosas malas, podría ser, ¿no? Pero sí es muy importante siempre conocer nuestra historia. Muy bien, gracias. El objetivo central que yo quisiera rescatar es que en Tizayuca tenemos muchas cosas de qué sentirnos orgullosos. Parte de ello es nuestra gastronomía, parte de ello es la riqueza cultural que tenemos a través de los pueblos milenarios y también que nosotros nos sintamos con ese amor a nuestra tierra. Es lo que nosotros queremos compartirle a la ciudadanía que hoy vive en Tizayuca, que mucha de ella ha ido llegando con el paso de los años. Es que queremos el día de hoy darles a conocer y que ellos se sientan parte de esto, para que cuando ustedes, quienes nos están viendo amablemente en este programa, pues se decidan a visitarnos, los recibamos como tradicionalmente lo recibimos en hidalguenses, la gente de Tizayuca, con esa amabilidad, con ese trato de provincia, de esa calidez que tenemos siempre la gente en el interior de la República, y pues que no queda más que decirles que lo esperamos a Tizayuca. Muy bien, gracias. Laura. Pues yo sí quisiera comentarles que Tizayuca está ya siendo poblado por muchísima gente que está llegando de diferentes lados. Y la verdad es que estoy muy contenta con este programa porque así ellos van a conocer dónde viven. Y vuelvo a retomar esa parte muy importante. Si te identificas de donde tú eres, ¿no? Te identificas, generas pertenencia. Y al generar pertenencia, estamos generando un compromiso. Y entonces no va a ser el Tizayuca, va a ser nuestro Tizayuca. Así que los espero. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco también a nuestro amable público el estar aquí con nosotros compartiendo toda esta riqueza de Tizayuca y además de que continúen precisamente con Mirador Universitario. Muchas gracias.